Buenos días, bendiciones a cada uno de ustedes. Qué bueno volver a estar aquí haciendo, yo creo que de las cosas que más me gustan, que más disfruto, que es enseñar la palabra de Dios. Hoy un domingo especial porque no solamente podemos hacerlo de manera virtual, sino que también simultáneamente estaremos en nuestro lugar de reunión compartiendo con las personas que, allí estarán. Así que Dios les bendiga, un abrazo y espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Hoy he traído una palabra que he llamado añadidura. Ustedes y yo sabemos que la palabra es clara, contundente cuando habla acerca de la bendición de Dios. Proverbios y Salomón allí en Proverbios escribía: la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Dios es un Dios que está pendiente de sus hijos. Es un Dios que nunca va a abandonarnos ni nunca va a apartarnos de la posibilidad de encontrar en Él un Padre que es maravilloso. Y David decía allí en el Salmo 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿a qué David le decía esas palabras? ¿Cuál era el David que recibía en ese momento esa promesa maravillosa de Dios? Si no era un David que estaba convencido del Dios que tenía, un David que era amigo de Dios, un David que había puesto su confianza en él, que significaba la calidad de sus fuerzas y su habilidad para la guerra en Dios justamente. Yo quiero que usted en este momento ore un momento conmigo y dígale: Dios, que tu palabra sea refrigerio para mi corazón. Dígale: Señor, gracias te doy por la posibilidad que me das hoy de escuchar tu palabra y que hoy puedas, Señor, identificarme. Y no solamente eso, Señor, que si me incomoda entienda que eres tú que me estás hablando. Por eso tu palabra dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Señor, confío en que esas peticiones, Señor, que tú conoces, y que un Dios como el que yo conozco podamos hacer, Señor, la llave verdadera del éxito. Señor, mi conocimiento de ti y tu palabra en mí, Señor, me hagan cada vez mejor, más fuerte y seguro de que un día estaré contigo en el reino de los cielos. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Bueno, entremos en materia. Añadidura. Sabe que el Sermón del Monte está lleno de palabras que significaban lo que sería el derrotero, lo que sería lo que los discípulos iban a empezar a vivir desde ese momento hasta el final de sus días. Y recordemos que muchos de ellos murieron de manera, digamos, trágica, de una manera muy fuerte. Fueron mártires realmente, pero ellos tenían que empezar a vivir esta palabra de una manera muy, muy especial. Y por eso el Sermón del Monte es largo, pero es contundente. Y allí en Mateo capítulo 6, que es parte del Sermón del Monte, en el versículo 25 y hasta el 34, dice la palabra de Dios: por tanto, os digo, no os afanéis. Si usted quiere, y disculpe la interrupción, subraye allí esa palabra: no os afanéis. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, subraye nuevamente, pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, esas de las que habla antes, en ese versículo anterior, serán
añadidas. Así que no os afanéis nuevamente por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Qué texto tan hermoso el que está en Mateo, ¿no? Estamos hablando sobre un debate que es hoy por hoy uno de los debates más álgidos que podemos nosotros encontrar, y es acerca de las riquezas, es acerca de la necesidad, es acerca del desempleo, de la oportunidad, de cómo nosotros poder salir adelante en una circunstancia tan difícil como la que nos ha llevado esta pandemia. Pero sabe, ese debate sobre las añadiduras, inclusive en los grandes hombres de Dios, en los grandes maestros de la palabra también se da. Rick Warren, uno de mis escritores favoritos, que escribe Una vida con propósito, dice: esta idea de que Dios quiere que todos sean ricos, ¿será idea de Dios que todos seamos ricos? Boberías, dice Rick Warren. Pero también Joel Osteen, que también es un escritor muy reconocido en Estados Unidos, dice: yo creo que Dios quiere que seamos prósperos. Y entonces digamos que hay dos posiciones contrarias ahí. Rick Warren dice: Dios quiere que todos seamos ricos. Eso es una bobería. Pero Osteen dice: yo creo que Dios quiere que seamos prósperos. Entonces nosotros tenemos que ir justamente a esa palabra que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Será que Dios está en desacuerdo de que seamos prósperos? ¿Será que Dios está en desacuerdo o en acuerdo de que seamos ricos? Vamos a mirar. Yo creo que en este versículo, que digamos que cuando se habla de este versículo de que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido, yo creo que es un versículo que crea entusiasmo, que crea aplausos, que la gente se siente feliz de decirlo, porque hablamos de todas estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas que serán añadidas? Entonces digamos que ahí la imaginación de muchos se prende, ¿no? Entonces venga a ver qué son esas muchas cosas. Entonces a algunos, digamos que les pasa una película por la cabeza y dicen: yo creo que esas cosas son carro, casa, lujos, variedades de cosas. Y la verdad es que si usted lee a la luz de la palabra desde el capítulo 5, que empieza el sermón del monte, lee todo el capítulo 6, pareciera ser que no son esas cosas. Lo que pasa es que cuando estudiamos el texto sin leer el contexto, sin aprender del contexto, nos descontextualizamos y aprendemos mal. Pero hoy vamos a aprender bien a qué se refieren esas cosas que serán, todas esas cosas que serán añadidas. Porque aquí lo que Jesús quiere es que nosotros dejemos de preocuparnos por estas cosas. No es que no debe pensar en ellas. Por más espiritual que uno sea, digamos que estas cosas, el alimento, la vivienda y la ropa, pues son esenciales para todos nosotros. Entonces, si nosotros empezamos a estudiar este texto, usted se va a dar cuenta de cosas maravillosas. Por eso quiero que usted haga un recorrido por este texto conmigo y empecemos en el versículo 25, y este sería el primer punto. Dice la palabra: por tanto yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Mire, mi hermano, en este primer versículo que quiero que estudiemos, vemos una frase que se repite de una manera muy especial, y es: no se preocupen. Primer punto, Dios quiere que nosotros no nos preocupemos, que nosotros vivamos de manera confiada, de manera tranquila. Cuando una frase se repite en un texto, merece atención. El Señor siempre decía: de cierto os digo. Ese de cierto es: atiendan, pongan cuidado, no pasen por alto esto que está por decirse. Cuando habla de no se preocupen, está hablando, y lo dice 3 veces en el mismo texto, está hablando de que es necesario que tú y yo le pongamos atención. Sobre todo cuando nosotros tenemos una frase que es tan importante: no se preocupen. Mi hermano, específicamente habla de preocuparse por 2 cosas fundamentales: por la vida y por el cuerpo. En cuanto a la vida, yo creo que hay algo que es muy importante, y menciona que la comida y la bebida. Mi hermano, yo creo que muchos de nosotros podemos decir que hemos vivido confiadamente en Dios porque hasta hoy hemos tenido de comer y de beber.
son cosas esenciales y son cosas por las cuales nosotros no nos debemos preocupar porque Dios siempre las va a proveer. Y cuando hablamos del cuerpo, hablamos de la ropa, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos vestir ese cuerpo, son cosas necesarias, pero sabe, ninguno se puede escapar de pensar esas cosas. Quizás a veces no comprendemos o no compremos ni necesitemos casa o carro o nada de lujo, pero todos seguramente tenemos que conseguir ¿qué? La comida y la ropa. Y Jesús dice que no debemos preocuparnos por ello, porque Dios nos va a sustentar, porque Dios ha provisto para nosotros, porque Él ha sido providencial para nosotros en estas cosas de las cuales no nos debemos preocupar, porque son cosas que serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas que son necesarias, estas cosas que son prioritarias para nosotros, Él nos las va a dar. Por eso nos dice que no nos debemos preocupar por ella. Sí, pensar en ella sí, ocuparnos de ella sí, claro, pero no debemos preocuparnos. Hoy quiero decirle en este primer punto, no te preocupes, quiero decirte, Dios te va a dar la comida y el vestido, porque lo que promete Dios, Dios lo cumple. Pero si hay algo que nos permite creer que eso va a pasar y tiene que ver con la obediencia en Dios, tiene que vivir con buscar el reino de Dios, tiene que ver con una relación profunda y grande acerca de Dios. Entonces, mire ahora el versículo 26. Dice, miren las aves que vuelan por el aire. ¿Usted no se imagina eso? Imagínese por un momento, cierre sus ojos, imagínese las aves que van y vienen, las aves que migran de un lugar a otro, esperando conseguir su alimento. Pero es porque saben que la provisión de Dios está al lugar donde van con seguridad a encontrar lo que necesitan. Dice, no siembran, ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre, quien las hizo, quien las creó, el Padre de ustedes que está en el cielo, les da de comer y ustedes valen más que las aves. Mi hermano, definitivamente Dios es un Dios que sabe qué hacer con nosotros, que sabe cómo bendecirnos a nosotros. Dios sabe proveer, sabe mejor que nosotros lo que necesitamos inclusive, porque a nosotros nos pueden preocupar algunas cosas que seguramente a Dios no, ¿no es cierto? Dios sabe cómo nos debe proveer. Los animales viven y sobreviven gracias al cuidado de Dios. Mire, mi hermano, sobre todo cuando los hombres no intervienen, ¿no? Porque mire que cuando el hombre ha intervenido, la naturaleza, las aves se ven desprovistas, las aves inclusive en su idea de migrar y no encontrar lo que necesitan, mueren, porque nosotros intervenimos. Entonces aquí quiero decirle y enseñarle algo maravilloso. Dios ya nos prometió acerca de aquello que es indispensable, que nos lo va a dar. Pero nosotros no tenemos que intervenir en el sentido de dañar el ciclo natural de la bendición de Dios. Mi hermano, Dios puso en funcionamiento un sistema y nosotros no podemos perturbar eso que Dios ha hecho, creyendo quizás más en nuestro trabajo, creyendo más en nuestra fuerza, apelando más a nuestra sabiduría que a creerle a Dios, que el ocuparnos del reino. Mira, mi hermano, ese sistema provee todo lo que cada especie necesita para vivir. Dios sabe qué necesitas para vivir. Necesitas lo necesario. De la misma manera, sabe Dios está dispuesto a proveer todo lo necesario para nuestras vidas. Vivimos momentos muy críticos, difíciles para muchos de nosotros y quizás vengan tiempos aún más difíciles, pero Dios nos promete dar lo necesario para nuestras vidas. Y todo lo que quisiéramos tener, quizás no, pero sí lo necesario. Y eso es clave que usted y yo lo entendamos. Por eso este texto no se queda solamente allí. En el versículo 27 dice, en todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? Sí, usted se puede preocupar todo lo que sea. Usted puede entrar en abatimiento, usted puede entrar en un estado crítico emocionalmente hablando porque siente que todo está perdido. Pero eso no cambia a Dios. Dios sigue pensando en proveerte, en darle a su Hijo. Dios siempre está pensando en bendecirnos.
¿Sabe? En otra traducción de esta parte de la escritura del versículo 27 dice aumentar su estatura. ¿Cómo puede él aumentar su estatura? ¿O cómo nosotros podemos aumentar la estatura aunque sea un codo? No podemos, mi hermano. En el término griego se refiere a altura o a duración de vida, pero ambas ideas tienen un sentido particular en este momento. Jesús está diciendo que preocuparse no puede cambiar la realidad, o la puede cambiar. Mi hermano, en estos días alguien de la iglesia me envió un video que hablaba sobre la realidad y la verdad. ¿Usted en qué cree más? ¿En la verdad de Dios o en la realidad que ve? Mi hermano, la realidad es la que nos muestran probablemente. La realidad es la que los noticieros quieren que nosotros veamos. La realidad es la que la Organización Mundial de la Salud quiere que nosotros percibamos. La realidad está en que nos están metiendo en nuestras casas. La realidad es que la vacuna no ha llegado. La realidad es que sube el índice de infectados. Esa es la realidad. No hay esperanza en esa realidad. Pero la verdad dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Esa verdad no cambia, esa verdad es absoluta, esa verdad se cumple en el sí y en el amén. Esa verdad es una promesa de Dios para su vida y para mi vida. A pesar de que la realidad sea una, la verdad es única. ¿Sí ve? Esta realidad es la que nos dejan ver, es la que se permite ver, inclusive es la que preocupa. Pero la verdad me da certeza, la verdad me tranquiliza, la verdad me trae paz a mi corazón. Nosotros no logramos nada con preocuparnos. ¿Usted ha pensado alguna vez cuáles eran las cosas que más le preocupaban hace un año que empezó la pandemia? Usted tenía planes, yo tenía planes, teníamos una agenda de iglesia y esas eran las cosas que probablemente nos preocupaban, poder cumplir esas cosas. ¿Qué pasó con esa agenda? ¿Ustedes saben cuáles eran las cosas que le preocupaban hace 5 años? ¿Sabe a mí qué me preocupaba cuando tenía 15? ¿Qué edad iba a tener en el año 2000? Eso me preocupaba. Me preocupaban un montón de cosas que ya ni me interesan. La mayoría de esas cosas que me preocupaban, que parecían tan importantes hace un año, ya no tienen importancia. Absolutamente no. ¿Sí ve cómo Dios nos enseña? Y aún las cosas que tienen importancias, digamos que no son afectadas por la preocupación. Probablemente lo que haga la preocupación en usted es bloquearlo para que la verdad sea carne en su vida, para que la verdad sea un principio rector de su devenir diario. Es probable que así suceda. ¿Sabe? Hay una famosa oración que a mí me gusta siempre que hablo de estos temas decir. Y esa oración dice: Señor, dame la serenidad necesaria para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo, y astucia para saber la diferencia entre ellas. A veces el problema está en que yo no sé qué se puede cambiar y qué no se puede cambiar. Y a veces lo que hago es dar golpes contra el aguijón, es darle golpes a algo que no se va a mover, mi hermano. Entonces, aquí está que no nos podemos preocupar. Vamos al versículo 28, tercer versículo que vamos a estudiar, y ojalá Dios siga hablando a nuestras vidas. Dice: ¿y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Mire otra vez, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Fíjense en cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, vestía como uno de ellos. Está hablando de los lirios. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes. Gente que le falta fe, gente de poca fe. Mire, mi hermano, aquí la idea es parecida de lo que dijo Jesús en las aves cuando les daba el alimento. Aquí está hablando que Dios sabe proveer. Muchas veces sabe proveer mejor que nosotros. Salomón no se pudo vestir como uno de esos lirios. Mi hermano, si Dios te promete a ti que te va a dar el vestido, que te va a dar la provisión para vivir bien, tú debes creerlo. Si solamente tú y yo pudiésemos confiar en Dios. Pero quiero decirte algo que va a sonar duro y que ojalá te estremezca.
¿Cómo confiar en un Dios que no conoces? ¿Cómo confiar en un Dios que no experimentas? ¿Cómo confiar en un Dios que solamente es una figura de autoridad, pero no más? Mi hermano, usted va a confiar en un Dios que conoce, porque justamente lo conoce y sabe que sus promesas no dejarán de cumplirse, que lo que Dios promete cumple, que Dios por años ha hecho cosas de las cuales tú puedes dar evidencia. Yo personalmente le creo a Dios, creo en su providencia, creo que Él nunca me va a dejar acostar sin alimentarme, que Dios nunca va a permitir que yo me pueda vestir, porque eso no me preocupa. A mí me preocupa el reino, me preocupa hacer grande el reino de los cielos y su justicia, y Dios me va a dar conforme mis necesidades y aún más de lo que necesito, porque Dios es así, mi hermano. Confía en Dios, pero primero conoce a Dios. Y si su pregunta es ¿cómo lo conozco? Mi hermano, la palabra es la verdad. Si usted lee la palabra, conoce al autor de esa palabra. Él puede darnos lo mejor de lo mejor. Quizás no lo mejor que probablemente el mundo piensa que es lo mejor. Porque recuerde que no siempre lo que los demás y tú mismo piensan que es lo mejor para Dios. Probablemente porque Dios sepa que lo mejor es no darte, probablemente no te dé, porque Él sabe que es lo mejor, porque Él sabe que si te da, quizás te desvías, quizás te olvidas, quizás te pierdes. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Mi hermano, ¿cuál es la escala de valores de lo mejor en tu corazón? Dios será y sabrá que es lo mejor para nosotros. Solamente tenemos que tener fe. Y fe es creer por razón de quien promete. ¿Quién promete? Dios promete. Ahí les estaba diciendo a los discípulos, van a vivir dificultades, van a vivir circunstancias difíciles, pero yo les prometo que les daré qué comer y qué vestir. Esa no sea su preocupación. Preocúpese por el reino de Dios y su justicia, que estas cosas que son necesarias yo se las voy a dar. Yo se las voy a dar. Versículo 31 dice, así que no se preocupen. Nuevamente, no se preocupen, preguntándose qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o con qué vamos a vestirnos. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, a los fariseos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Ah, qué bonito este pasaje. Jesús vuelve a decir, no se preocupen, ni por la comida, ni por la bebida, ni por la ropa. Aunque son cosas imprescindibles, no son lujos y yo se las voy a dar. Son necesidades y yo suplo sus necesidades. Jesús dice que no debemos pasar nuestro tiempo preocupándonos por ellos, por esas cosas. No se preocupen por ella y nos recuerda inclusive que eso es exactamente lo que hace la gente del mundo. Mi hermano, si hoy usted se preocupa por qué tiene que comer, por qué tiene que beber y por qué tiene que vestir, usted se está comportando como una persona que no conoce a Dios. Eso hacen los paganos. ¿Sabe? Los fariseos del tiempo de Jesús se preocupaban por el dinero, se preocupaban por la riqueza, eran ostentosos. Pero estaban, ¿cómo dice la palabra que estaban ellos? Que por fuera parecían buenos, pero por dentro parecían tumbas. Se estaban pudriendo porque ellos no estaban amando al Dios que les dio la vida, porque ellos no confiaban en ese Dios. Mire, mi hermano, es importante que usted entienda que nosotros hemos sido llamados a ser distintos, a vivir vidas distintas. Somos santos, apartados, somos la sal de la tierra. No podemos imitar a los que nos rodean, no podemos imitar a los que se preocupan por esas cosas que nosotros no debiéramos preocuparnos. Nosotros somos la imagen de Dios. Nosotros tenemos que ser inspiración para los que nos rodean. Ellos nos deben imitar a nosotros. Tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo y que los que nos ven puedan ver al Señor Jesucristo en nosotros, confiando. Mire, mi hermano, cuando usted demuda su rostro, cuando su rostro no muestra la bendición de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios, la gente no va a creer en Dios.
Pero cuando usted está en paz, cuando está tranquilo, cuando la gente puede ver que a pesar de las circunstancias, usted está confiando en Dios, la gente cree en ese Dios. Y yo creo que es el momento preciso para mostrar un Dios de poder, para mostrar un Dios que provee, para mostrar un Dios que se preocupa por su necesidad mientras usted se preocupa por el reino de Dios y su justicia. En el versículo 33 dice: por lo tanto, busquen primero el reino de Dios y su justicia y recibirán también todas estas cosas. Jesús dice que tenemos que poner nuestra atención ¿en qué? En el reino, y no en este reino, en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Allí está nuestra ciudadanía. Esto tiene que ser nuestra prioridad. No las cosas de esta vida, estas son pasajeras, son efímeras. En este tiempo donde he visto cómo amigos cercanos, como personas cercanas, como familiares han tenido que partir a la presencia del Señor inesperadamente, inclusive que han dejado un vacío profundo en mi corazón, y seguramente muchos de ustedes también lo pueden sentir. Mi hermano, me doy cuenta que esto es efímero, que esto es pasajero, y que las preocupaciones que hoy son mis preocupaciones no deben serlo, porque esa es una promesa de Dios. No se preocupen. No se preocupen, preocúpense por el reino de Dios. Busquen el reino de Dios y su justicia. Mi hermano, si buscamos las cosas de Dios, Él se encargará de darnos lo que necesitamos para nuestras vidas físicas. Yo creo firmemente en eso. Lo he vivido, lo he experimentado, no me lo han contado. He visto cómo la providencia de Dios está sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, todos los días hasta hoy, y lo seguirá haciendo. El versículo 34 dice: no se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. ¿Cuántos de nosotros no pensamos siempre en el futuro? ¿Qué será de mí aquí? ¿Qué serán de mis hijos? ¿Qué será de...? Siempre estamos pensando en el futuro, pero el futuro es lo que no conocemos. Es exactamente lo que no conocemos. Jesús vuelve a decir: no se preocupen. Preocuparse no puede cambiar el futuro. ¿No es suficiente acaso atender las necesidades de hoy? Claro, mi hermano, hay que atender lo de hoy. Lo del futuro pues es futuro. Sí, hay cosas que haciéndolas hoy van a tener unas consecuencias que el futuro va a dar fruto de ellas, pero no nos debe preocupar. Habiendo visto este pasaje en detalle, además, ¿sabe que volvemos al mensaje principal? No podemos servir a dos amos. No podemos dividir nuestra atención entre dos reinos. Servir en el reino de Dios y servir en este reino no se puede. El reino de Dios y el reino del mundo. No podemos ser servidores de dos reinos. No podemos buscar a Dios de todo corazón si también estamos buscando las riquezas de este mundo. Yo creo que muchos predicadores de hoy en día quieren hablar de la prosperidad, quieren convencernos de que Dios quiere que seamos ricos en lo material, quiere que seamos millonarios en el nombre de Jesús, pero ¿sabe qué? Lo que dice la Biblia es otra cosa. Y yo no estoy diciendo que el devenir de su confianza en Dios, que el devenir o que la consecuencia de su obediencia a Dios sean las riquezas. Eso es otra cosa, porque Dios coloca en nuestras manos las riquezas para que podamos hacer grande el reino de los cielos. Dios bendice a nuestros hermanos de la iglesia de una manera, mejor dicho, impresionante, justamente para que inviertan en el reino de Dios. Y doy gracias a Dios por esas mentes brillantes que van a nuestras iglesias y que Dios bendice de tal manera, ¿no? Para que puedan invertir en el reino. Gracias a Dios por ellas. Pero yo estoy diciendo aquí que nuestra vida no puede estar en la preocupación de hacernos ricos. Absolutamente no. Mire que nosotros debemos reconocer que la Biblia afirma el valor del trabajo, que debemos trabajar, ¿no es cierto? Y más que eso, reconoce el trabajo como un deber del hombre. Es un deber nuestro, nosotros debemos trabajar. Y mire lo que dice en Efesios 4:28, dice: el que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados. Mire que ahí no dice para enriquecerse. Yo siempre le he dicho a Dios: Señor, todo lo que tú me des a mí, que sea para bendecir el reino, que sea para bendecir a los que me rodean. Definitivamente, mi hermano, dice en 1 Tesalonicenses 4:11 y 12, procuren vivir como tranquilos,
tranquilos y ocupados en sus propios asuntos, trabajando con sus manos, como le hemos encargado, para que los respeten los de afuera y ustedes no tengan de que depender de nadie. Eso es una bendición, mi hermano. Cada vez estamos viendo cómo muchos hombres dejan de hacer lo que les corresponde, viven a expensa de lo que otros hacen, viven cumpliendo sueños de otros y no cumpliendo sueños propios. Mi hermano, tu preocupación debe ser el reino de Dios y trabajar en función de bendecir ese reino para que Dios te dé lo necesario. Ahí mismo en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, desde el versículo 6, mire lo que dice: hermanos, les ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de cualquier hermano que lleve conducta indisciplinada y que no siga las tradiciones que recibieron de nosotros, pues ustedes saben cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo. Y están hablando ahí, ¿quién? Pues Pablo a los hermanos que están en Tesalónica. Nosotros no llevamos entre ustedes una conducta indisciplinada, ni hemos comido el pan de balde sin pagarlo. Al contrario, trabajamos y luchamos día y noche para no serle una carga a ninguno de ustedes. Y ciertamente teníamos el derecho de pedirles a ustedes que nos ayudaran, pero trabajamos para darles el ejemplo que ustedes deben seguir. Cuando estuvimos con ustedes les dimos esta regla: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero hemos sabido que algunos de ustedes llevan una conducta indisciplinada, muy ocupados en no hacer nada. A tales personas les mandamos y encargamos por autoridad del Señor Jesucristo que trabajen tranquilamente para ganarse la vida. Oh, qué bueno que Dios nos diga: yo les voy a dar lo necesario, pero también nos invite a dejar de ser indisciplinados, nos invite a dejar de estar durmiendo hasta tarde, a dejar de estar siendo holgazanes. Dios quiere gente que produzca, gente que trabaje. A Timoteo Pablo también le enseñaba allí en 1 de Timoteo 5:8, pues quien no se preocupa de los suyos y sobre todo los de su propia familia ha negado la fe y es peor que los que no creen. Mi hermano, porque hay que ser diligentes, hay que trabajar. Nosotros tenemos un deber y el deber es trabajar. Trabajamos para proveer a nuestras familias, trabajamos para ayudar a otros, trabajamos para bendecir a los que nos rodean, trabajamos para no caer en la vagancia. Pero debemos afirmar que el cristiano debe buscar las riquezas del cielo, no las riquezas de esta tierra. Y vuelvo y repito, cuando Dios te pone en tus manos las riquezas, es porque Él sabe que tú sabes administrarlas, sabes qué hacer con ellas. Tu corazón no está en las riquezas, tu corazón está en el reino. Y por eso tus riquezas cada vez son más grandes para bendecir el reino de los cielos. Mire, Pablo le escribió a Timoteo en el capítulo 6, y mire que hay personas que se quieren enriquecer por medio de la religión, por medio del cristianismo, por medio de su labor sacerdotal. Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo: ojo con eso, ojo con eso. Mire, está ahí en el capítulo 6, en el versículo 6, dice: y claro está que la piedad es una fuente de gran riqueza, pero solo para el que se contenta con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo. ¿Cómo llegamos a este mundo? Desnudos. Y nada podremos llevarnos. No nos pueden echar nada en nuestro ataúd. Dice: si tenemos que comer y con qué vestirnos, ya nos podemos dar por satisfechos. Y aquí no está viendo que solamente pensemos en eso. No, que si lo tenemos, ya tenemos que estar felices por tenerlo. En cambio, los que quieren hacerse ricos caen en la tentación como en una trampa y se ven asaltados por muchos deseos insensatos y perjudiciales que hunden a los hombres en la ruina y en la condenación, porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males, y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y han causado terribles sufrimientos. Mi hermano, entonces, ¿con qué podemos darnos por satisfechos? Pues, mi hermano, con la comida, con la ropa, con esas cosas que Jesús menciona en el capítulo 6. Pero, ¿qué pasa? Según Pablo, si buscamos hacernos ricos, pues, mi hermano, caemos en una trampa. Eso tiene que ser la consecuencia de nuestra obediencia, no
el agotamiento de nuestro cuerpo. No que nosotros tengamos que pensar en la riqueza, no, esa es la consecuencia de una vida obediente, es la consecuencia de ocuparnos del reino de Dios y su justicia. Dice, lo demás será añadida tu casa, será añadido tu carro, será añadido el estudio, será añadido. Pero si nos preocupamos por eso, dejamos de preocuparnos por lo que Dios quiere que realmente nos preocupemos. Mi hermano, nosotros podemos caer en esa trampa. Y nosotros tenemos que ayudarnos entre nosotros a que nuestra dedicación tenga que ver con el reino y que el dinero no nos atrape. Porque de verdad que jugamos un juego muy peligroso cuando nosotros hacemos este tipo de cosas. Mi hermano, el materialismo cada vez ataca más y más. Sí, el individualismo, el buscar el propio beneficio. Mi hermano, y estamos haciendo poco como iglesia para combatirlo. Y es un enemigo que gana adeptos, seduce de una manera particular, mi hermano, y apela justamente a nuestros deseos. Y eso termina siendo uno como hombre codicioso. Y la codicia es pecado. Nosotros a veces creemos que estamos avanzando, que estamos mejorando en nuestras vidas, pero en verdad quizás nos estamos haciendo esclavos, porque estamos buscando las añadiduras en vez de buscar el reino de Dios. Y para que no nos demos cuenta, mire que no pide grandes cosas. Digamos que a veces nosotros le decimos a Dios, Señor, un poco más, un poco más. Y Pablo dice, confórmese con tener comida y con tener ropa. Pero quizás el materialismo y por allá esa vocecita nos diga un poco más, solamente un poco más, un televisor mejor. Y se lo digo, yo mismo he caído en eso. Unos muebles mejores, una casa más linda, un automóvil de una marca, esa máquina, aquella, esta comodidad, esta novedad, tal. Mi hermano, lo que ayer no existía hoy ya es una necesidad. Y uno por eso siempre está diciendo un poco más. ¿Sabe? Un joven se acercó a Cristo preguntando acerca de la vida eterna. ¿Usted se acuerda de ese pasaje? Afirmando que cumplió todos los mandamientos. Y el joven le pregunta a Jesús, ¿y qué más me hace falta? Cristo le miró y le dijo, mira, ¿sabes qué? Vas a vender todas tus posesiones y todo lo que recojas se lo vas a repartir a los pobres. Y dice que el joven se fue triste porque no estaba dispuesto a hacerlo. ¿Sabe? Porque cuando él habló a Jesús, dice que no halló justamente una evidencia contundente para quedarse. Él estaba más preocupado en las riquezas que en el reino y se fue. Y dice que se fue triste además, con la cabeza abajo. En Mateo 19, 23, 24, para cerrar, dice, Jesús dijo entonces a sus discípulos, les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Les repito, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de Dios. Mi hermano, difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Y estamos hablando de un rico que su corazón está puesto en las riquezas. Estoy hablando de un rico que es esclavo del reino de este siglo. No de un rico que quizás tenga su corazón puesto en obedecer a Dios. Un rico que ha de venir, su riqueza deviene de la obediencia de Dios. Mi hermano, es fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, y hablando del ojo de la aguja como la puerta que había al lado de la puerta grande de las murallas de un territorio, para que la gente que se le hacía tarde pudiese pasar por esa puertica, pero el camello tenían que dejarlo amarrado afuera. Por ahí no podía pasar sino una persona. Un camello era imposible. Mi hermano, mucha gente lo cree a tal punto que yo creo que a veces uno dice, venga a ver cómo meto ese camello por ahí, ¿no? O sea, uno empieza a buscar explicaciones, busca explicar racionamientos. Hermano, no razone eso. No razone eso. Mi hermano, hay cosas que se vuelven tan estrechas que no hay necesidad de meterle cabeza a eso. No, lo que Dios dice es cierto, la palabra es verdad y la verdad nos hará libres, mi hermano. Para los hombres es imposible meter un camello por esa aguja. Dios lo pudiese hacer, porque para Dios todo es ¿qué? Posible, mi hermano. Lo imposible para los hombres, como pasar eso, un camello por el ojo de una aguja, es posible para Dios. Mi hermano, nosotros tenemos que mirar a ver qué hacemos nosotros. Mire, yo me vi una película que se llamaba El violinista en el tejado. No sé cuántos la vieron. Y es un judío pobre
que está en Rusia. Y en un momento de la obra, alguien dice, el dinero es la maldición del mundo. ¿Y sabe qué dice él? Él dice que Dios me aflija con él. Serio, y que nunca me recupere. De alguna manera, es algo así como que la riqueza es una trampa y como que a veces estoy de acuerdo con caer en esa trampa. ¿Usted no le ha pasado? A mí sí. A mí sí, pero hoy Dios me está hablando contundentemente y me está diciendo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, y lo demás es lo necesario. Siempre Dios me va a dar lo necesario. Ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará al uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. Nosotros no podemos servir a Dios y a las riquezas. Eso está en Lucas capítulo 16, versículo 13. Mi hermano, todo el mundo no estaba de acuerdo ahí. Si usted se retrocede, si usted lee el versículo 14, mire lo que dice: los fariseos, que eran amigos del dinero, oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. ¿Ah? Porque es que los fariseos eran amigos del dinero. Y si tú eres amigo del dinero, no puedes ser amigo de Dios. Definitivamente no. Definitivamente no. Entonces, mi hermano, aquí estamos hablando de que nosotros somos siervos, de que nosotros necesitamos entender que debemos ser felices, debemos tener contentamiento en nuestro corazón. Pablo le decía a los hermanos que estaban en Filipos: no se aflijan por nada. Mi hermano, preséntele todo en oración a Dios, pídale, dele gracias también. ¿Y sabe qué dice allí? Que Dios te dará paz. Mi hermano, una paz que ningún hombre puede entender. Esa paz que cuida tu corazón, que cuida tus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Eso está en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Mi hermano, nosotros podemos apreciar esas palabras de manera maravillosa, porque Dios conoce su necesidad, porque aunque usted y yo estemos necesitados, debemos aprendernos a contentarnos con lo que Dios nos ha dado. Sí, mi hermano, qué bueno es vivir feliz siendo pobre. Y si Dios nos da abundancia, qué bueno es ser feliz en la abundancia. Nosotros tenemos que aprender a hacerle frente a cualquier situación, aprender a estar satisfecho, inclusive en medio del hambre. Mi hermano, el hambre no le va a durar, porque si Dios dijo que le va a proveer, no lo va a dejar ayunar más de lo que usted pueda. Así que Dios va a proveer, Él te va a fortalecer. Si tú haces frente a la situación creyendo que Dios te dará la añadidura, estás hecho. Entonces, mi hermano, que Dios nos enseñe a estar despreocupados, que nuestra atención esté puesta en el reino, que busquemos su justicia por encima de todo, y Él nos dará todo. Señor, te doy gracias en esta mañana. Yo bendigo tu nombre, declaro creyendo que tú eres, Señor, un Dios que cumple promesas, que tú eres un Dios, Señor, que actúas en favor de tus hijos, y que así como dice tu palabra, Señor, que las aves del campo no tienen que preocuparse porque tú les das que comer. Ellas no siembran ni ciegan, no se tienen que preocupar por ello, y tú les das de comer, Señor. Que los lirios del campo se visten aún mejor, Señor, que todos los hombres sobre esta tierra, inclusive Salomón, pues tú me darás también el vestido que he de ponerme. Señor, enséñame a creer en ti, pero ante todo a conocerte a ti, Señor. Que si aún me cuesta, aún todavía no te conozco como realmente debo conocerte, Señor, que tu palabra sea revelada a mi corazón y que pueda conocerte para creer que tus promesas son en el sí y en el amén. Y que si tú lo dijiste, tú lo cumples, porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias te doy, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Y nos queda una verdad central: preocupémonos por el reino y su justicia, o no, más bien atendamos el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Un abrazo, le amo en Dios.